Muy, pero muy buenos días. Bendecidos con toda bendición espiritual. Dándole gracias a nuestro Creador por el día, por el momento que nos da de cómo poder compartir su palabra y transmitirles a toda su simiente el pensamiento de Él. Hoy voy a terminar con la característica de los súbditos de Dios o hijos de Dios. Hoy termino ya los dos reinos, ya les di unas pautas para que de esa manera puedan buscar el resto de cómo verdaderamente funcionar y conocer a un hijo o a una hija de Dios. Aquí estoy, bendecido con toda bendición, sumergido en la sangre del Cordero, santificado y nacido para vencer en Cristo. Saludos del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Espero que Dios me use en esta mañana, que te pueda enseñar, terminar estos puntos que traigo, para que tú conozcas verdaderamente qué fue lo que Dios estableció para sus hijos en este reino, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, te doy gracias por este momento precioso. Te doy gracias, eres el invitado especial para estar usando mi vida, mi ser, para transmitir este pensamiento a toda tu heredad, a tu pueblo, a los bendecidos, a los que fueron adoptados para ser hijos, a los obedientes, a los que están creciendo continuamente bajo el poder de tu Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Úsame, habla por mi boca, no sé nada, todo tú lo sabes, todo tú lo conoces. Padre, te suplico en el poder de la palabra, que esta semilla caiga en la simiente o en la Padre eterno que tú predestinaste desde antes de la fundación del mundo para tu gloria. Esa superficie que lo absorbe y exterioriza, crece bajo el poder de tu presencia a través del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias. Amén. Bendecidos. Bendecidos con toda bendición espiritual. O sea, yo no trato de sacar una enseñanza para impresionar a nadie. Es mi deber como ministro competente de un nuevo pacto. Es mi deber de presentarte la realidad de la palabra que trazó Dios para su pueblo, para sus hijos. Por eso me esmero. O sea, yo no predico, yo enseño. Y quisiera todos los días enseñar, porque todo lo que Dios a nosotros nos revela, prácticamente ha estado aquí en la Biblia, pero no ha sido nunca revelado, nunca enseñado. Pero bueno, nos basta 2 días nomás, miércoles y domingo. Saludos a Gus Argueta. Bendecido, amado hermano. María, Bobby, mis amados hijos, bendecidos con toda bendición. Los voy a sorprender más adelante, ¿oyó? Cuando vean un cuadro que voy a mandar a hacer tremendo. A todos y cada uno en cada lugar. A Johnny en Bucaramanga, bendecido con toda bendición. A Victoria, bendecida. A cada uno de ellos en la ciudad de Cali, en Medellín, en Cartagena, en México, en el Ecuador, al hermano Enrique Zambrano, bendecidos. Pues hoy voy a hablarte de la característica de los súbditos o los hijos de Dios. Oído, escuche y retenga cómo tienen que funcionar dentro del reino.
cómo tiene que funcionar dentro del reino. Primero, para funcionar dentro del reino hay que ser hijo. Y para ser hijo tuvimos que ser adoptados. Y cuando nos adoptaron como niños. Nos pusieron dentro del reino con el propósito y el fin de estar en el tribunal de Cristo, formando nuestra personalidad, nuestro carácter, para definirnos si éramos o no éramos. Por eso lo que yo te transmito fue lo que quedó establecido, no es lo que va a quedar establecido. Lo que quedó establecido y lo que Él estableció en su reino para nosotros, sus hijos, tiene que producir. ¿Producir qué? Vida espiritual. Tenemos que ser diferentes en todo el sentido de la palabra. Entonces, por eso voy a desarrollarte. Lástima que no pude, que de poder puedo, pero no. Yo creo que hasta aquí ya, con todo este poco de enseñanzas, ya yo creo que ya tú tienes una base de cómo funcionar dentro del reino de la gracia y cómo hacer una diferencia. Conocer qué es hijo en Cristo y qué es hijo y qué no es hijo fuera de Cristo. Conocer los dos reinos funciona tremendo. Por ejemplo, quise compartirte, o yo creo que en las enseñanzas anteriores te toqué en las dos Babilonias. Hace mucho tiempo, muchos años, te hablé de las dos Babilonias y te enseñé que 4 temas de cada Babilonia, cómo eso cayó. ¿De dónde viene la raíz de eso? De la confusión religiosa. Entonces dice bien claro ahí, los súbditos de Dios son los hijos y su característica o su cualidad debe de ser propia de una persona o de una casa, por la cual se define o se distingue de otras, de su especie. Quiere decir, este es el caso de la característica de los verdaderos hijos de Dios. Ellos deben de ser diferentes en todo el sentido de la palabra, como hijos de Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan, capítulo 1, la primera característica, uno debe de ser diferente. ¿Y por qué? Si yo soy hijo, yo tengo que ser diferente en todo el sentido de la palabra. Y vamos a ver por qué. ¿Verdad? Porque es que dialogando con personas que medio conocen la palabra. No es que todos somos hijos de Dios, no. Todos fuimos creados a imagen y semejanza de Él. El reino de Cristo es para los hijos. Por eso cuando Él mete la mano allá en las tinieblas, es para sacar a sus hijos y traerlos al reino de su amado Hijo. Todos fuimos creados como hijos, pero no todos regresan. No todos fueron predestinados, sino, ¿para qué escribió Él? El que no se halló escrito en el libro. Los que estamos en Cristo,
los que salimos del sistema manipulador tradicional, tenemos que tener estas características de ser que diferentes en todo el sentido de la palabra, y míralo por qué. Juan capítulo 1, versículos 12 y 13 dice: mas a todos los que le recibieron, no todos lo reciben. Primero, a los que creen en su nombre, no todos creen. ¿O sí? No, no todos creen. Oído, les dio poder o potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Les dio poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, oído, escucha y retenga, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bueno, ahí está la diferencia. Ahí marca ya la diferencia, ¿verdad? Como hijos de Dios, muchachos, uno tiene que ser en todo el sentido de la palabra diferente, en todo aspecto. Y bueno, yo te voy a dar unas pautas hoy para que tú valores si tú eres o no eres. Porque es que con la lengua o con la boca se puede mucho, pero con el hecho prácticamente se va espumando todo. Primero, no fuimos engendrados espiritualmente por ninguna persona, sino por Dios mismo. ¿Me estás entendiendo? Si tú fuiste engendrado para lo espiritual, ¿por qué tú tienes que recibir o copiar lo natural? Lo espiritual no se ve, pero se manifiesta, se disfruta. Se es diferente en todo el sentido de la palabra. Sin que tú abras la boca, ya la gente sabe que tú eres. Por eso dice en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron. Hay un punto o una coma. Hay una coma. ¿Sí o no? Sí. Ahí me pudiese yo quedar y desarrollar toda la hora. Porque cuando uno cree, uno recibe. Cuando uno cree, uno recibe. Cuando no se cree, vacila. Vacila, sufre de altibajos. Sigue en su naturaleza natural. Cuando uno cree, se esmera por alcanzar lo que Él estableció. Por eso, después de que yo termine esto de los reinos, te voy a mostrar cómo se adquiere la herencia. ¿Cómo se adquiere la herencia? Dice, a todos los que le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad. A los que creen en su nombre. Es una explicación de lo que significa recibir, recibirle a Él. Creer es recibir. Para poder llegar a ser hijo hay que creer. Oído, porque cuando uno cree se esmera a crecer igual a su padre.
a creerle a su padre, a depender de su padre, a refugiarse en su padre, a vivir en su padre, a recibir el consejo de su padre, a caminar en el camino que le aconseja él, que trazó, para que le vaya a uno, ¿qué? Bien. Creer es recibir para llegar a ser hijo de Dios. Cuando uno llega a ser hijo de Dios, es poseer la vida y la naturaleza divina. Eso es lo que dice el versículo 13. A los cuales, oído, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es sobrenatural. Por eso dice, por tanto, debe de ser, oído, completamente distinto del nacimiento natural. ¿Dice ahí? Esto no es de sangre. No contiene, oído, elementos humanos. No es de voluntad humana. No es de carne, ni por voluntad de hombre. ¿Qué te dije yo hace tiempos? Y te lo repito y te lo repetiré. Que aquí en este nuevo nacimiento no sirve nada natural. Nada. ¿Aló? Porque carne es carne. Cuando una persona trata de impresionar a otra dentro del Evangelio de Cristo con algo natural, no es espiritual. Es tradicional. Oído. Por eso si tú me vieras aquí ejemplarizándote, creyéndote que la viejita que tenía un loro aquí en la cabeza y no se dio cuenta y el loro se le comió el pelo, y así son muchos hermanos que dentro del reino se quedan dormidos y viene también el pajarito y se le come los pelos. No, eso es natural, eso no sirve, no funciona. Ni en ilustración. Tú lo que necesitas para eso te sentaron al frente de un ministro competente de un nuevo pacto. ¿Para qué? Para que te independice, para que te fortalezca, para que te forme, para que tú puedas hablar verdaderamente con denuedo. Porque carne es carne. La gente espiritual nació de agua y de espíritu, palabra. Eso es lo que dice Juan, capítulo 3. Oído, versículo 3 al 5. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver lo que está dentro del reino de Dios, lo que fue establecido. Por eso la gente divaga. Por eso la gente natural es natural. ¿Qué tengo yo que aprenderle al mundo natural para ejemplarizar en el mundo espiritual? Si acá tengo que vivir como tengo que vivir, si soy natural, aprender de lo natural, pero yo traer de lo natural para ejemplarizar en el mundo espiritual no sirve.
No sirve, porque todo aquí es espiritual. Quiere decir que si el día que tú me invites a tu hogar, a tu casa, a tu oficina, a tu negocio, a cualquier lugar, lo mío es espiritual. Tú no me vas a poner quejas, que fulano, que mire, que sultano, que perenceo. La intención mía, lo que hay dentro de mí, tiene que ministrarte cómo tú puedes aprender a aceptar a la persona que tenga tantos y tantos problemas y todo eso, porque lo tuyo, si eres espiritual, tienes que acomodarte a lo espiritual, no a lo natural. Versículo 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oído, escuche. Respondiendo Jesús, de cierto les digo, que el que no naciere de agua, odor, palabra, y de espíritu, palabra, no puede entrar en el reino de Dios. No fue en el bautismo, no es en el pancito que te dan con el vinito. De eso no está hablando. Está hablando de la palabra. Por eso te expliqué el miércoles, en Efesios capítulo 5. En Efesios capítulo 5. Versículos 26 y 27. Dice, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, udor, no hidros, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Una persona natural vive manchada en todo momento, mi hermano. Nosotros nos manchamos en el mundo natural. En el libro de Juan capítulo 6, oído, versículo 63, te dije lo que es nacer del Espíritu. Capítulo 6, versículo 63 de Juan dice, el Espíritu es el que da vida. Oído, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, que una persona que no nazca de la palabra, muchacho, ¿qué leímos nosotros en Juan? Que nosotros fuimos engendrados por voluntad humana para entrar al reino. Nosotros nacimos por la palabra. Por la palabra. Oído, Romanos capítulo 8. Lástima que no me pueda quedar para explicarte con pelos y señales, que no me quedo en un solo punto. Y no es la intención. Romanos capítulo 8, versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, oído, escuche, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por la cual clamamos, Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito lindo, Padre bueno, Padre real, Padre justo, Padre comprensible. Padre lleno de amor, de comprensión. Papito lindo, Abba Padre. Una palabra aramea. Traducida, Abba, papito lindo. Padre bueno, Padre justo, Dios comprensible. Tú sabes que estoy creciendo, soy niño, no tengo todavía el carácter bien formado, no tengo la personalidad. Tengo cientos de debilidades, estoy dentro de este cuerpo, me metiste, soy la imagen tuya, pero estoy dentro de un cuerpo lleno de debilidades, todavía esto, todavía aquí, todavía allá, tú entiendes, tú comprendes, no es la intención mía, son las cosas que yo aprendí en el mundo natural. Oído,
Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez sometido a los rudimentos, a las tradiciones, a la manipulación humana, a las costumbres naturales, a la mentira, al engaño, a la hipocresía, a la falsedad, a toda la hipocresía del mundo entero. Entonces tiene que ser diferente. Tiene que ser diferente. Para eso es la adopción. Oído. La adopción es el acto de Dios por lo cual nos coloca o coloca a un creyente en su familia como hijo adulto. ¿Para qué? Para perfeccionarlo. Ahí dice en el capítulo 8, versículo 20 al 23, dice, mira lo que dice ahí. Dice, porque la creación, oído, fue sujeta a voluntad, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en una falsa esperanza, dice el original. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Oído. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos entre nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Bueno, ya nos adoptaron a los que estamos en Cristo. ¿Sí o no? ¿Para qué nos adoptaron? Para ser hijos, para ser la imagen del que nos adoptó. ¿Y cómo podemos ser la imagen de Él? Obedeciendo, creyendo, creciendo, dedicándome, como cuando usted se mete a estudiar para ser abogado en el mundo natural. Usted no va a estudiar allá para venir a ser abogado dentro del reino. Usted está haciendo su carrera en la universidad, hace sus semestres, ¿verdad? ¿Con qué fin? ¿Con el fin de qué? De ayudar a otros, para usted poder subsistir, porque a usted su carrera le costó un poco de dinero allá, en el mundo natural. Pero usted, para ayudar a otros a salir de sus errores, de todo eso, entonces usted cobra. Eso lo tiene que operar usted allá. Allá es doctor usted, aquí no. Aquí usted no es doctor. Allá es doctor, abogado, fulano, licenciado, esto y esto y esto. Acá no. Acá se es hijo. Para eso lo adoptaron y usted tiene que obedecer a su padre. Las leyes de su padre, que lo adoptó para que pueda usted, oído, habitar, moverse, conocer, funcionar de acuerdo, oído, al que lo adoptó, que es su padre, obedecerlo en todo el sentido de ¿qué? De la palabra. Y eso es lo que él dice aquí. ¿Ah? Bien claro, bien claro. Nos adoptaron, la cual, oído, nos colocó como creyentes dentro de la familia, como hijos adultos. ¿Con qué fin? Con el fin de perfeccionarnos, de mostrarnos verdaderamente la vida. Usted aquí ya no va a estar en esclavitud, usted va a estar en libertad, pero no en libertinaje. No es lo que usted quiera, no es lo que usted crea, no es lo que usted se imagine. Por muy bueno que sea, a Dios le gusta lo correcto, papi. A Dios le gusta es lo correcto. Y si a usted y a mí me adoptaron, yo he tenido que crecer en estos 30 y pico de años. He tenido que entender, comprender que el hombre no me podía edificar a mí para funcionar dentro de este reino. Porque el hombre que está en el mundo natural no ha entrado él. No entra él ni deja entrar a los otros. Ustedes me trasladaron, hicieron el rapto.
Allá me sacaron. Flaco, peludo, flaco espiritualmente, peludo, ñato, ciego, sordo, mudo. Y aquí, siéntese, papi. Estas son las leyes dentro del reino, cómo usted tiene que funcionar para que usted pueda ser hijo y pueda ser heredero. Muchacho, para que usted pueda gobernar y ser respaldado por las leyes de su padre, usted tiene que primero someterse a la función, a lo establecido por papá, porque eso es eterno. Para todos los hijos esto no cambia, muchachos. Gálatas, capítulo 4, versículo 5. Para que dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. En la ley que había esclavitud, ceguera, ignorancia espiritual, tradiciones, costumbres, religiosidad, hipocresía, mentira, engaño. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de ¿qué? De hijos. Ya no somos legalistas ni esclavos. Ahora somos hijos. Y el hijo tiene que funcionar conforme a la voluntad de su creador, de su padre. ¿Qué es lo que está buscando él? Entregarte la herencia. ¿Cuál es la herencia? Pueden ser naciones. Pero tú sin conocimiento, si no puedes manejar tu hogar, ¿cómo vas a manejar una nación? Efesios. Esto es así, papi. Esto es así. 1:5. Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de ¿quién? De Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Nos predestinaron en amor, habiéndonos predestinados. En amor, habiéndonos predestinado, antes de que nosotros naciéramos, antes de que papá y mamá tuvieran cuchicuchi y cayera el esperma nuestra en el vientre de mamá o saliera de los lomos de papá, ya él nos había conocido. Dijo, este va a ser mi amor, este va a ser mi niña, este va a ser mi hijo, este van a ser los que van a servirme, van a funcionarme, estos van a tener la característica mía, estos se van a manifestar con sabiduría, estos van a tener señorío, estos van a tener santidad, estos van a mostrar el reflejo mío, yo me voy a manifestar en ellos. Ellos no necesitan de formar espectáculos, solamente que cuando estén maduros y crezcan y sepan cómo verdaderamente tienen que comportarse en la casa de su padre, entonces hablarán y la palabra se llevará ¿qué? A cabo. A estos, porque los he amado. Mira, no es mentira. En amor habiéndonos predestinado. Nos amó, por eso nos dio la vida, nos dio la existencia, permitió que conociéramos las tinieblas, conoció, menos mal que yo no conocía el sistema religioso, el catolicismo, ¿verdad? Yo no conocía el catolicismo, le doy gracias a Dios, conocí la iglesia evangélica, trabajé 9 años con ellos. Vi la mentira, el engaño, la falsedad, el robo, la manipulación, la tradición, la costumbre, el engaño y la falsedad en donde el hombre se mete a disfrazarse, a aparentar ser hombre de Dios cuando no lo es de Dios, porque no cede a su naturaleza pecaminosa, no cede, esclavitud. Entonces dice que en amor, por amor de Él, el amor de Dios no cambia. El amor de Dios no cambia. ¿Oído? Al mismo tiempo, la persona que está, oído, como hijo y ya adulto, al mismo tiempo es nacido en la familia de Dios como un niño que necesita crecer, desarrollarse. ¿Y su posición es de qué? De pleno privilegio.
Y su práctica implica ¿el qué? El crecimiento en la gracia. Cuando la persona ha crecido en la vida del Espíritu, el trato del Hijo con el Padre es Abba, Abba, Abba Padre. ¿Qué quiere decir papito? Papito lindo. Padre de mi amor, Padre de mi vida, Padre de mi existencia, Padre de todo. Eso encierra todo. Vaya a los originales. Es una palabra aramea. Vaya. Vea la expresión. Le aprendí yo a David. Claro, cuando uno no entiende y está pasando por momentos de perfección difíciles. Pero eso le conviene a uno, porque es ahí donde uno aprende a depender de papá y quita la mirada de todo el mundo natural. Pero leyendo los salmos, me quedó aterrado la expresión de David, cómo se expresaba delante de su padre. Le decía, le hablaba claro el momento en que él vivía. ¿Cómo es posible que yo, muriéndome aquí, estando flaco interiormente, voy a ir a la tumba en el Seol? ¿Habrá alguien quien te pueda adorar después de esto y lo otro? Pero explícito, no enojado. Porque él tenía que darse cuenta, tenía que saber, oído, que necesitaba ser perfeccionado porque él había fallado. Muchachos, nadie aguanta eso. Entonces, cuando uno entiende, comprende que lo han perfeccionado por medio de momentos difíciles, críticos, donde uno parece que ay, como que se le fue el mundo entero, pero ahí está papá y dándole fuerzas, tranquilo, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios. Ahí está el ángel del Señor que acampa alrededor tuyo. Ahí está Él guardándote, cuidándote en tu entrada, cuidándote en tu salida. Nadie va a poner la mano sobre ti. El que se levante contra ti se muere primero, tal. Bendecido Otavio González Centeno. Bendecido. Wilson, mucho tiempo sin saber de ti, pero ahí vamos. Abba Padre. Abba Padre, palabra aramea que significa padre, papito lindo. Esto es ser uno hijo, en la expresión hijo de Dios. Estar agradecido. Esto no es copiarle a nadie. Esto es cuando se es hijo. Esa es la palabra que él estableció para el hijo perfeccionado dentro de su reino. Agradecimiento, Abba Padre. Vida en el Espíritu. Abba Padre. Esto no es una costumbre natural. Dice ahí la palabra. Papito lindo. Es la expresión de una persona que espiritualmente ha crecido y ha sido ¿qué? Formada. Adoptada como hijo. Abba Padre. Segundo punto. Otra característica de los hijos de Dios. Vivir por fe. Y vivir por fe es ser obediente. Te pregunto humildemente, ¿qué es vivir por fe? Dentro del reino, cuando entro, de principio a fin, hay que vivir por fe. Por eso Jesús de Nazaret estableció en Mateo capítulo 6, versículo 25 hasta el 33 o 34, donde dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, cómo éste opera y su justicia, y todas vuestras necesidades serán ¿qué?
añadidas. ¿Por qué te afanas por esto? ¿Por qué te afanas por lo otro? ¿Por qué te afanas por esto? Mira, comparad, mira los pájaros, mira los lirios, ¿quién los viste? Oye, ¿no hará Dios mucho mejor con ustedes que estos lirios o que estos pájaros? Ahí en Mateo capítulo 6 lo lee. Lo que pasa es que no me puedo anclar porque voy. Aló, oído. Vivir por fe. Cuando uno oído es formado. Te lo expliqué el miércoles. Y tiene uno estabilidad, tiene carácter, tiene transformación de su alma, su mente, renovado, regenerado, para depender donde hay abundancia y no hay escasez. Mientras uno alcanza eso, claro, uno brega con la carne acá afuera, pero es mejor correr a crecer en la vida en el Espíritu. Porque todo lo que usted necesita y lo que yo necesito está dentro del reino y en abundancia, donde no hay acabadero. Oído, esto se llama vivir por fe. Para vivir por fe hay que conocer cómo funciona el reino de Dios. Oído. Otro ejemplo. En el libro de Juan, capítulo 14, versículo 21 dice: Juan 14, 21. Dice: el que tiene mis mandamientos, la palabra, y los guarda, ese es el que me ama. Oído, escucha y retenga. Te amo, Señor. Ay, gracias. Va y le dice: mami o papi, porfa, quite todo eso y déselo a fulano tal que lo necesita. Ay, Señor, cuántas cosas le he dado a la gente y la gente me paga mal, que te dé esto y aquí y allá. Si el mandamiento dice, da y se os dará, ¿por qué no te desprendes de eso? ¿Eso qué te trae? Vos no trajiste nada aquí, no trajiste no mugre. Gastaste de mi agua para que te bañaran y te quitaran el ombliguero ese. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Quisiera anclar la enseñanza aquí en esa sola palabra. Pero tengo que terminar. Pero ahí te la dejo. No es que Él venga, Él ya está dentro de nosotros. Y para manifestarse en la persona tiene que creerle a la palabra. Funcionar de acuerdo a la palabra. Por ejemplo, está Pepito enfermo. Y está Pepita que se la lleva también la tierra. Ella no necesita tirarse al suelo a llorar. No necesita de gritar ¡ay! Y hablar en lengua. Chabacama. No. Simplemente obedecer la palabra. Si la has guardado, si has creído, si has avanzado, si vivís por fe, si tu carácter ha sido formado, si tu personalidad ha sido transformada,
Si tú caminas y has sido regenerado y estás dentro del reino haciendo la voluntad de tu Padre, solamente tú puedes decir, bueno, la muerte ahí no funciona, porque la muerte fue vencida. Yo declaro a Pepito libre de toda maldición. Yo declaro a Pepita libre. Ya usted no se va a morir, Pepita. Volteas la espalda cuando ves a Pepita comiendo. Cuando ves a Pepito, ay, amén, amén. Esa es la manifestación de Él en nuestras vidas. Siempre y cuando caminemos bajo el poder de la palabra. Esto no es cuestión de religiosidad. Esto no es cuestión de tradiciones humanas. Esto no es cuestión de, ay, que si yo hago ya que ese niño voy para el cielo. No, mijo. Yo ya estoy en el cielo sin estar ahí arriba. Yo ya estoy metido ahí. Oído, no hay de otra manera que Él se manifieste. Por eso esto es por fe y obediencia. Para esto es la fe, para obedecer. Hebreos capítulo 11. ¿Será? Voy a ver. Hebreos capítulo 11. Amado hermano Rafael Bones, tú sabes que te aprecio, que valoro tu labor. He declarado la palabra y estaré reunido con todos ustedes, compartiendo, interactuando, aprendiendo de ustedes, como ustedes van a aprender de lo que Dios a mí me ha dado. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe, sin la emuná de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay. Oído. Y que es galardonador de los que le buscan. Por eso te vuelvo a pintar. El reino quedó establecido para sus hijos de la siguiente manera. Al entrar usted, lo cogieron de ahí de las tinieblas y le trajeron. Lo pusieron dentro del reino. Ya hubo el traslado para usted. ¿Para qué lo meten a usted al reino si usted va a seguir haciendo la voluntad suya, creyendo de que está dentro del reino? Si usted sigue actuando de la manera que actúa en el mundo secular, que actúa en el mundo natural, que actúa en el mundo religioso, las costumbres, las mañas, las actitudes, el comportamiento, usted no lo puede traer aquí al reino, porque aquí en el reino hay una cabeza, aquí el reino, oído, lo gobierna solamente el Creador, y Él estableció su palabra, sus leyes, sus decretos, para que usted y yo funcionemos de acuerdo a ellos si es que creemos. Si no creemos, perdimos el año. Perdimos el año. Para desarrollar una fe sólida, hay que ser hijos. Y el hijo se conoce por la obediencia. ¿Viste? Romanos capítulo 1. Esto no es cuestión de intelecto. Esto no es cuestión oído, escucha y retenga. De conocer mucho. Hay muchos pastores, muchos hombres que se ven que son buena gente, pero están fuera del reino. Que se han preparado con esmero para depender de eso. Sorpréndete después de que yo termine todo esto, mi hermano, a lo que yo te voy a mostrar de la cantidad de artistas que manipularon, adormecieron los sentidos de la humanidad para salirse con las suyas. Romanos capítulo 1 versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, ¿para qué?
¿Para qué? ¿Ah? Para la obediencia ¿a qué? A la fe. En todas las naciones, ¿por amor de qué? De su nombre. Oído, escuche y retenga. Si no hay obediencia, no hay fe. No hay fe. El Hijo, no Jesucristo, el Hijo que fue adoptado, traído, perfeccionado, levantado hacia el conocimiento, a la estabilidad. Por eso, hermano, yo me quedo aterrado en los tantos años que llevo, donde yo le decía, con las que más hablo es con las hijas y mi esposa. Le decía a mi esposa, le decía yo, ¿qué tal donde Dios no me haga el traslado de sacarme de las tinieblas y traerme a su reino para perfeccionarme Él? ¿Cómo estaríamos nosotros? Consumidos, viejos, tal vez con un solo diente, como la bruja del 95 o del 91, atrasados, caminando como un par de cuchos en la calle, desorientados, religiosos, pobres espiritualmente y materialmente también. ¿Qué tal si Él no me traslada para ponerme como maestro al Espíritu de Dios, enseñarme, abrirme los ojos del entendimiento, decirme, tú eres mi hijo, eres mi sacerdote? Jesús ya no está, tampoco está los profetas, estoy yo. Se está dirigiendo a mí por la palabra, me está dando la palabra. Has entrado hoy al reino, para que en el reino tú puedas disponer con la libertad con que Cristo te hizo libre. Adquiere el conocimiento, camina bajo la dirección y el poder de la palabra a través del Espíritu, funciona. Crece, forma tu carácter para que puedas gobernar en autoridad y así las naciones te serán sometidas. ¿O tú crees que un hombre va a hacer esto? Tiene muy buena voluntad de compartir, pero ahondar donde está la necesidad de cada uno de los hijos de Dios. Hermano, es imposible, solamente el Creador. Observa. Libro de Juan, capítulo 3. Me quedo yo aterrado, mi hermano. Me quedo aterrado de la manera en que Él ha guardado mi integridad. Yo no le envidio a nadie nada. Yo no estoy hablando mal de nadie. No. Yo no le ruño el pellejo a nadie. A uno les caigo bien, a otros no les... Bueno, eso no es problema mío. Yo lo sigo amando como me ama a mí mi Creador. Algún día me dan la oportunidad de sentarme a compartir y lo que les voy a hablar es lo que papá me ha enseñado a mí. Juan capítulo 3, versículo 36. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si tú vas a leer literalmente, vas a decir, el que no cree en Jesús de Nazaret no tiene la vida eterna. Bueno, ya Jesús no está, Jesús es la palabra, pero estás tú y estoy yo. ¿Y en dónde está la palabra? En ti y en mí. ¿O hay que bajar a Jesús de nuevo? Bueno, si tú fuiste adoptado.
Estabas sin pelo. Tenías piojos en esa cabeza. No tenías conocimiento de nada. Te han perfeccionado dentro del reino, te han dado la palabra, has crecido en la unción, has crecido en la autoridad, has crecido en el poder, has crecido en el señorío, has crecido en la santidad, has crecido en la verdad, has crecido en la justicia, y ahora tú vas y le hablas a otro y te rechaza. ¿Qué pasa? No tienes la vida eterna. Porque tú eres hijo, si estás dentro del reino. ¿Sí o no? Ahí tienes. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Un ejemplo. No va a creer que es que estoy idolatrando a alguien. Si estuviera el pastor Vittorio García Barbón vivo y él estuviera dándome esta palabra a mí, él es hijo, como tú también eres hijo. Si tú has desarrollado y estás dentro del reino, fuiste adoptado para ser perfeccionado dentro del reino a través del poder del Espíritu y estás lleno de la palabra, y cuando tú me hables, yo creo, tendré la vida. Es lo mismo si él estuviera ahí en vida. Oído. El Hijo vive por luz o vive en conocimiento. Romanos 13, versículo 13. Voy a usar de ti 5 minuticos. Dije que no me iba a demorar, y mano, me toca correr en estos últimos 3 puntos. Romanos 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Ya tú no tomas trago, yo sé. No en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias. Sino vestidos del Señor Jesucristo. Y no proveáis para los deseos de la carne. Ya nosotros no andamos en nada de esto, porque tenemos un conocimiento espiritual. A nosotros nos produce vida, porque a nosotros nos sentaron dentro del trono de la gracia, en el tribunal de Cristo, y nos pusieron el mejor maestro, instructor, que es el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh. Si no hay fe y obediencia, no se es hijo. Porque usted dentro del reino no puede hacer lo que usted quiera, sino lo que papá estableció. Tercer punto, otra característica de los súbditos o los hijos de Dios. Nos gusta la verdad. La única verdad en la tierra es esta, siempre y cuando a mí me la enseñen o me la tracen bien. No hay congregaciones verdaderas en la tierra. La única es la iglesia que está ahora en Cristo, que vive en la gracia y vive en el Cristo resucitado. Segunda de Tesalonicenses, muchacho. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, versículo 13, 2:13.
Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Característica de los hijos de Dios dentro del reino: les gusta la verdad. Oído, escuche y retenga. Esta es la actividad ¿de quién? De Dios. ¿A través de qué? De su Espíritu. Llevar a sus hijos a una regeneración y responsabilidad. En el sentido de que aprendan a ser serios, honestos, estables. Y que la humanidad conozca a un hombre o una mujer regenerada o regenerado en el poder de la palabra. Ahí mismo en Timoteo, te leo, 3:15 dice, 1 Timoteo 3:15, dice, para que si tardo, dice Pablo, sepas cómo debes de conducir en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte ¿de qué? Es imposible que un bisoño vaya a manejar una multitud que necesita, porque la creación misma está esperando verdaderamente ver los hijos de Dios, los verdaderos hijos de Dios. Muchacho, quiere decir, oído, que tú no puedes dejar filtrar una mentira por muy piadosa que sea a esta gracia. A esta gracia. Y la mentira llega de la siguiente manera. Segunda de Juan, para pasar al cuarto punto que te voy a robar 5 minuticos. Segunda de Juan. Segunda de Juan, capítulo 1. Lo tienes en un capítulo, creo yo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Vino o no vino? ¿Salió del cuerpo o no salió del cuerpo? ¿Para qué? Para habitar en el templo. El templo somos cada uno de nosotros. Él no habita en templos hechos por manos humanas. Que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es engañador y es anticristo. La tierra está llena de esto, que todavía están esperando a Jesucristo. Él ya vino en el cuerpo de Jesús de Nazaret. Lo crucificaron su carne, salió, dijo, voy a meterme ahora en mis hijos. Chacho. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravíe y no persevere en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digas bienvenido. ¿Ah? Porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Bueno, Dios me dará tiempo de explicarte texto por texto de qué maldición trae una persona cuando viene llena de ley y vos le decís, ¡ay, qué milagro! Que hace tiempo no venía, bienvenida. Más adelante te está enseñando esto. Oído, escuche y retenga. Si no hay verdad, no hay nada.
Cuarta característica de los hijos de Dios. Somos forasteros en este mundo. Hebreos 11, versículo 13. Hebreos 11, versículo 13. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Todos los que hablaron y procesaron y caminaron anteriormente de nosotros, quisieron tener y nunca tuvieron. Usted y yo no trajimos absolutamente nada de este mundo. ¿Oído? Entonces, ¿por qué apegarnos a lo que no nos vamos a llevar? Usted y yo somos, oído, administradores. Si somos buenos administradores, las cosas perduran hasta que su cuerpo sea transformado en vida, o usted parta a los 100 años que ya haya disfrutado todo. Nada de lo que usted tiene es suyo. Lo único que a usted le pertenece es la tierra que tiene en el ombligo. De resto no. Y es una tierra que huele feo. Quinta característica de los hijos de Dios: viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Romanos 8:9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Saludos a Pastor Juan Castro. Bendecido con toda bendición. Salúdame a Melqui. Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Más de 4 o 5 características en este solo versículo. Para ser yo de Cristo tengo que vivir por la fe. Para ser yo de Cristo tengo que vivir en la verdad. Para ser yo de Cristo, oído, escuche y retenga, tengo que ser tengo que ser perfeccionado. ¿Qué quiere decir? Regenerado. Segunda, 1 Corintios, no me quedo con ganas de transmitirte esto. Perdón. Apenas te leí un texto bíblico, ¿verdad? Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, la unción, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto. ¿A causa de qué? De la mentira, del engaño, de la tradición. Mas el Espíritu vive. ¿A causa de qué? Del amor, de la comprensión, de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó entre los muertos a Jesús de Nazaret mora en vosotros, el que levantó entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo me muera, que es que todos tenemos que morir. Yo le dije, yo no voy a morir. Yo estoy esperando la transformación de mi cuerpo. Por eso el miércoles te mostré que Él tiene las llaves del Hades y de la muerte. ¿Qué quiere decir? Infierno no existe y la muerte tampoco existe en el reino de Cristo. Amén. No, pues es que todos tenemos que llegar. Si usted se quiere morir, muérase usted.
Yo no voy a morir. Yo voy a ver la transformación de mi cuerpo. ¿Y sabe cómo? A medida en que yo crezca más en este reino. A medida en que yo me aplique más la palabra. No es que me vayan a hacer pases mágicos. Ya esa piel negra tiene que desaparecer y ahora vas a tener una piel rubia. No. Oh, no. Así no es. Oído, lo natural es lo natural y te regalo el texto. Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 26, cómo funciona lo natural. Y termino con este sexto punto. Gálatas 5, capítulo 5, versículo 16 al 26. Todo lo natural, cómo funciona lo natural. Sexta característica de los hijos de Dios: tienen libertad en Cristo. No un libertinaje, hay libertad. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Abba Padre. Celebración, Orlando, ahí en Florida. Bendecido, papi. Bendecido, los amo mucho. Sexta y última característica, me quedan faltando como 30 puntos, pero es imposible, porque necesito entrar de ahí en adelante, cómo reclamar la herencia, quiénes son los que reciben la herencia, quiénes son los que fueron perfeccionados, cómo funcionan fuera, cómo esto. Bueno, nosotros tenemos entrada y salida, nosotros estamos encerrados ahí. Libertad en Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: Abba Padre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, con Jesús de Nazaret. Romanos 6:6. Estoy leyendo Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que no sirvamos más a la ley, porque la ley es pecado. Y dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. La ley es pecado. Versículo 18 de Romanos. Oído. 18 dice: y libertados del pecado, de la desobediencia, viniste a ser servidores de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación prestad vuestros miembros para servirle ¿a quién? A la justicia. Por eso es que nosotros somos la justicia de Dios en la tierra. Justicia no es lambonería, justicia no es comprar conciencia, justicia es entender la necesidad de otro, justicia es entender cómo vivíamos nosotros, cómo tenemos que perfeccionar a otra persona, suplirle lo espiritual para que ella salga de la maldición natural. ¿Aló? Primera de Pedro 2, y ahí termino. Me voy, puedo dormir tranquilo, gracias a Dios, porque te transmití el pensamiento del Creador. Estos dos reinos que yo toqué, esto yo nunca me imaginé que yo iba verdaderamente a adquirir tanto conocimiento para poder ministrarte a ti esto. ¿Qué te dije? Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Qué te hiciste, Pedrito? Pedrito, capítulo 2, versículo 16. Abba Padre, porque escrito está: sed santos, no santurrones. ¿Qué quiere decir santos? Separados, trasladados de lugares de tiniebla al reino de su amado Hijo. Porque escrito está, dos puntos, sed santos, porque yo soy santo. Aunque el mundo me pertenece todo,
estoy aquí en mi reino. Si tú también quieres santificarte, no es que te pongas un anaco de aquí hasta acá y una copita aquí, no. Oído. Estas son las características de los verdaderos hijos de Dios. 6 características. Faltándome una cantidad, pero... Antonio Martínez, bendecido ahí en España. Te apreciamos. Esto es lo que quería compartir con todos ustedes, bendecidos. Primera de Pedro 2:16. Voy a esperar a ver qué es lo que papá tiene para seguir. Después de estar metidos dentro de este reino, muchachos, tenemos derecho a la herencia. Vamos a ver qué es la herencia, cómo es la herencia, para qué es la herencia, aparte de Cristo. Porque la Biblia dice en Gálatas, capítulo 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham soy. Y herederos, ¿según la qué? La promesa. De ahí nos vamos a aprender, porque te tengo que abrir los ojos bien abiertos para que tú aprendas a depender de la palabra y del Creador. En el nombre de Jesucristo el Señor. Te declaro bendecido, completo, reinando en vida, libre de toda maldición y de toda tradición y costumbre netamente humana. Los amo mucho, los llevo dentro de mi corazón. Buena tarde.